Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Se nos va el primer mes del 2025, se nos va enero, 28 de enero. Se nos va el primer mes del 2025. Esto va muy rápido. Un mes menos para conseguir nuestros objetivos. Ya sabéis que los martes hablamos de grandes emprendedores de la historia, porque buscamos esa motivación que nos haga continuar con nuestros proyectos, nuestros negocios, o bueno, si te estás planteando ponerte en marcha, pues que des ese salto definitivo al mundo del emprendimiento. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Bueno, pues seguramente vamos a hablar de otro gran emprendedor que seguramente no conozcas. Y no lo conozcas porque, bueno, estamos hablando de emprendedores de una parte del planeta a la que le cuesta más enviarnos toda esta información y de la que estamos un poco más desconectados. En cuanto hay un gran emprendedor en Estados Unidos, pues enseguida conocemos su nombre. Pero cuando hablamos de Dhirubhai Ambani, el arquitecto de Reliance Industries, pues no sabemos quién es. Bueno, pues yo te lo voy a contar. Hablamos de uno de los empresarios más icónicos de la India, como la semana pasada, un emprendedor indio, una figura clave también en esa transformación económica del país. Es fundador de Reliance Industries, al final una historia de emprendimiento, de visión, de trabajo duro y de innovación que se convirtió en un sueño hecho realidad. Y es que aquí sí hablamos de humildes comienzos, no como la semana pasada, y hablamos de liderar una de las empresas más grandes del mundo. Ambani dejó también un legado que inspira a emprendedores en todo el planeta. Bueno, pues en este capítulo de nuestro podcast de grandes emprendedores hablaremos un poco de su vida, de su historia, de esas fechas y hitos importantes de Reliance Industries. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre por definir quién era quién es este Dhirubhai Ambani. Y es que Dhirubhai Ambani nació como Dhirubhai Hiraj Ambani. Fue un empresario indio conocido por fundar Reliance Industries, una de las compañías, más grandes y más diversificadas de India. Fue un visionario que rompió barreras y construyó un imperio desde cero, demostrando además así que la innovación, que el ingenio, pueden superar cualquier obstáculo que nos encontremos en nuestro proyecto de emprendimiento. Vamos a ir con la biografía de Dhirubhai Ambani para entender y para consolidar un poquito más los datos de este gran emprendedor. Ya hemos dicho cómo se llama, no lo voy a volver a decir, es muy complicado. Dhirubhai Ambani nace el 28 de diciembre de 1932 en Chowar, Gujarat, India. Él fallece el 6 de julio de 2002, nacionalidad india, y es el emprendedor fundador de Reliance Industries.
Primeros años de vida. Y aquí sí que tenemos pues una diferencia con nuestro emprendedor de la semana pasada, y es que Dhirubhai Ambani nació en una familia humilde en Chorwar, un pequeño pueblo de Gujarat en India. Su padre, maestro de escuela, y pues tenía unos ingresos pues como un maestro de escuela, modestos, y tampoco podía ofrecer a la familia grandes lujos. Así que desde muy joven, Dhirubhai mostró una inclinación importante hacia los negocios, hacia la independencia económica, y así durante sus años escolares pues comenzó a vender frituras y snacks locales en ferias, demostrando así ese instinto emprendedor que corría por sus venas. Aunque era un estudiante brillante, debido a esas dificultades financieras dentro de su familia, pues no pudo completar sus estudios superiores. Sin embargo, esto es importante, esto no detuvo su impulso para aprender y pues para prosperar en un lugar como la India. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos y su aprendizaje en Yemen? A los 16 años, Dhirubhai se trasladó a Yemen, donde encontró trabajo como asistente en una gasolinera de la empresa Aves & Co., una importante firma de comercio internacional. Bueno, pues durante su estancia en Yemen, fue capaz de absorber el conocimiento sobre comercio, contabilidad y exportación, lo que, pues después sentó las bases para su futura carrera como empresario. En Yemen también observó cómo los mercados internacionales operaban y consiguió entender, pues la dinámica del comercio de materias primas y de divisas. Pues este conocimiento le fue importantísimo cuando decidió en ese momento regresar a la India. Vamos a hablar también de ese regreso a la India y en ese momento el inicio de Reliance. En 1958, Dhirubhai Ambani regresa a la India con muy poquitos ahorros, pero eso sí, con una visión muy ambiciosa, y decide fundar su primera empresa, Reliance Commercial Corporation, que pues operaba desde una pequeña oficina en Mumbai. En principio, inicialmente la empresa comercializaba especias y poliéster. Pues a través de esa visión estratégica comenzó a importar poliéster desde el extranjero y exportar especias, ganando gradualmente una gran base de clientes leales. Puso en marcha el negocio y fue poquito a poco creándose ese listado o esos clientes que le dieran seguridad económica. Después llegó la transformación de Reliance en un gigante empresarial, y es que en la década de los 70 Dhirubhai decidió expandir Reliance hacia la manufactura de textiles y lanzó la marca Vimal, que se convirtió rápidamente en sinónimo de calidad y de estilo en la India. Pues su habilidad, en este caso, para entender las necesidades del consumidor y también para construir una marca sólida, pues llevó a Reliance a nuevas alturas. En 1977, Dhirubhai decidió que Reliance se convertiría en una empresa pública, permitiendo así a miles de pequeños inversores indios comprar acciones de esta compañía. Lógicamente esto marcó un hito muy importante, ya que democratizó la propiedad empresarial y generó confianza, mucha confianza, entre los inversores. Hito importantísimo en la historia. Y pues todo esto le trajo una serie de logros y reconocimientos que suelen llegar cuando uno ya pues consigue esa carrera empresarial. Y es que hemos de decir que bajo el liderazgo de Dhirubhai, Reliance Industries se diversificó en petroquímicos, refinerías, telecomunicaciones, energías, infraestructuras y mucho más.
A su muerte en 2002, Reliance era una de las empresas más grandes de la India, con ingresos multimillonarios y una presencia importante, significativa, a nivel global. Importantísimo. Dhirubhai fue también reconocido con numerosos premios por su contribución al crecimiento económico de la India. Podemos decir que en 2016 fue incluido póstumamente en los listados de los mejores emprendedores del mundo por Forbes. Así que, bueno, reconocimiento mundial. Como hemos dicho, fallece en el 2002, el 6 de julio de 2002, a una edad relativamente temprana, 69 años, debido a un derrame cerebral. Bueno, vamos a decir que su legado vive a través de Reliance Industry y las innumerables vidas que impactó con sus innovaciones y su compromiso con ese desarrollo económico. Estamos ya en tiempo. Vamos a dejarlo por aquí. Luego continuamos con la historia de la compañía y a ver si nos da tiempo a hablar de alguna de las características de este gran emprendedor. Nos vamos a ir directamente para poder hablar de un libro muy interesante que es fundamental para los guerrilleros del emprendimiento, que además, bueno, pues es un poco la temática que tocamos los jueves en este canal, que no es otra que esas habilidades, esas capacidades que tienen que asesorar los guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues una de ellas, que está ya en libro, que es el Guía Burros, cómo ser un líder, perdón, muy importante para que empieces ya a trabajar esas capacidades que, como verás, tenía este emprendedor del que estamos hablando y bueno, pues que en parte pudo marcar la diferencia. Así que nos vamos con el Guía Burros, cómo ser un líder, y ahora enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, aprender a ser un líder, las distintas formas de liderazgos para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Bueno, pues aquí tenemos un montón de métodos de liderazgo. Debes conocerlos, debes saber cuándo aplicarlos para que pues, puedas hacer tu receta y puedas, en cada caso, en cada situación, con cada tipo de empleado o miembro del equipo, pues ser capaz de aplicar un tipo de liderazgo u otro. Hablamos de menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, donde, bueno, pues si te llevas 2 libros no pagarás gastos de envío, si te llevas 3 te regalamos un cuarto libro y no pagas gastos de envío, y si te llevas 4 libros te regalamos un curso valorado en 69 euros y, por supuesto, tampoco pagas gastos de envío. Así que aprende a ser un líder, Guía Burros aprende a ser un líder, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org.
Vamos a seguir con la historia de Reliance Industry, con esas fechas, esos hitos fundamentales en ese emprendimiento del que estamos hablando. Como te decía, una de las empresas más grandes, una de las empresas más diversificadas de la India y un crecimiento muy vinculado a esa visión y a ese liderazgo de Dhirubhai Ambani. Empieza con esos comienzos humildes, década de los 50, hasta convertirse en un gigante global. Y bueno, pues todo eso tiene una serie de hitos, una serie de fechas que nos llevan hasta esta situación. Podemos decir que en 1957 Dhirubhai Ambani regresa a la India desde Yemen después de trabajar como asistente en una empresa comercial. En 1958 funda Reliance Commercial Corporation en Mumbai con un capital inicial muy modesto. Y la empresa se centra inicialmente en la exportación de especias y en la importación de poliéster, que pues era una industria emergente en aquel momento. 1966, primeros pasos hacia la manufactura. Y es que Reliance Commercial Corporation establece su primera unidad de manufactura textil en Naroda, Gujarat, marcando su entrada en esa producción industrial. Muy importante. 1970-75. Llega el gran éxito con los textiles. Se lanza la marca en 1970 de textiles Bimal, que se convierte rápidamente en un sinónimo de calidad y estilo en la India. En 1975, la planta textil de Naroda recibe una calificación de excelencia de la Corporación Mundial del Textil, consolidando la reputación de Reliance en el sector textil. 1977, entrada al mercado de valores. Reliance Industries se convierte en una empresa pública. Más de 58.000 pequeños inversores compran acciones de la empresa y contribuyen así a democratizar la propiedad empresarial en la India. 1980 al 85, diversificación hacia los petroquímicos. En 1980 comienza, como te decía, esa diversificación de operaciones, ingresando al sector petroquímico con la fabricación de poliésteres. En 1985 cambia oficialmente su nombre a Reliance Industries Limited, ¿vale? Para reflejar también esa expansión más allá de los textiles. 1991, expansión como decíamos, en petroquímicos y refinación, y es que durante la liberalización económica de la India en la década de los 90, Reliance amplía de manera importante su presencia en esos sectores petroquímicos y de refinación del petróleo. Se construyen grandes instalaciones de manufactura como la planta de poliéster en Hazira, Gujarat. En 1997 a 1999, desarrollo de infraestructuras. Establece una planta de producción de refinería más grande del mundo en Jamnagar, Gujarat. En 1999 la compañía diversifica aún más su portfolio al incluir productos químicos ya especializados y el tema de los plásticos. 2002, entrada en telecomunicaciones. Reliance lanza Reliance Infocom, marcando esa entrada en el sector de las telecomunicaciones. Este fue uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa bajo el liderazgo de Dhirubhai. El 6 de julio de 2002 fallece Dhirubhai Ambani, dejando un imperio empresarial ya muy sólido. Sus hijos, Mukesh y Anil Ambani, asumen el control de la empresa. En 2005, división de Reliance y tras una disputa familiar, Reliance se divide entre los dos hermanos. Mukesh Ambani toma el control de Reliance Industries Limited, el petróleo, petroquímicos, energía, textiles, y Anil Ambani se queda con Reliance Communications y otros negocios relacionados. 2008, expansión global. Reliance Industries comienza a invertir en el extranjero
y a establecer presencia internacional, especialmente en el sector energético. La refinería en Jamnagar se convierte en la refinería de petróleo más grande del mundo, con una capacidad de 1,24 millones de barriles diarios. 2010, transformación con Reliance Jio. Reliance anuncia el lanzamiento de Reliance Jio, un proveedor de servicios de telecomunicaciones con tecnología 4G de alta velocidad. Bueno, pues este movimiento transforma la industria de las telecomunicaciones en la India porque pues ofrece datos asequibles y acceso digital a millones de personas. En 2016, lanzamiento oficial, como decíamos, de este Reliance Jio y consigue capturar más de 100 millones de usuarios en solo 6 meses. Claro, esto marca una revolución en el acceso a los datos móviles en la India. 2020, alianzas y crecimiento tecnológico, y es que Reliance Jio atrae inversiones muy importantes de gigantes tecnológicos como puedan ser Google y Facebook, y consolida así su posición como líder en telecomunicaciones y tecnología en la India. Se convierte en la empresa más valiosa de la India, superando una valoración de 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. 2022-2023, volvemos al enfoque en sostenibilidad y pues anuncian planes para invertir en energías renovables y reducir esa dependencia de los combustibles fósiles. La empresa lanza proyectos, por ejemplo, en la parte del hidrógeno verde, y consolida así su papel también como líder en sostenibilidad. Bueno, pues estos serían los hitos más importantes que se pusieron en marcha con la empresa. Nos hemos quedado ya sin tiempo, no nos está dando tiempo ni a una característica de estos, ni a una anécdota, pero bueno, como veis, historias de éxito apasionantes, emprendedores que seguramente no conocías, pero que tienen una historia que pues nos tiene que hacer motivarnos y intentar conseguir, iba a decir la mitad, pero una pequeña parte de lo que estos grandes emprendedores han conseguido. Bueno, mañana es miércoles, estaremos aquí hablando de todas esas herramientas, armamentos que tenemos que conocer para competir en el mundo digital, y como nos vamos a ver mañana porque es un tema que sí o sí te interesa, pues te voy a decir lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.